Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí en esta mañana con cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer a los pastores que me han dado nuevamente la confianza y la oportunidad de poder traer el estudio bíblico en esta mañana a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que comenzamos hace varias semanas bajo el tema de puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo 12 de Hebreos, el versículo número 2, donde el autor nos dice a cada uno de nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo número 2 de Hebreos y estuvimos viendo que en este capítulo se puede dividir en 3 segmentos. Y estuvimos viendo que el primer segmento se compone de los versículos del 1 al 4 y aquí encontramos la primera de una serie de advertencias solemnes que caracterizan esta epístola y donde el autor nos previene contra las terribles consecuencias de descuidar el evangelio. El segundo segmento son los versículos del 5 al 9 y aquí en estos versículos vamos a aprender que el mundo venidero no está sujeto a los ángeles sino al nombre de Jesucristo. Y el tercer segmento lo es los versículos del 10 al 18, en donde se nos dan varias razones por las cuales convenía que Jesús tomase forma humana y sufriese. También estuvimos estudiando sobre la importancia de estudiar y vivir el evangelio. Todos los días de nuestra vida tenemos que vivir el evangelio, tenemos que estudiar la palabra del Señor para que no nos deslicemos, que esto era lo que el autor le está diciendo a los cristianos de aquel momento y nos dice hoy en día, para que nuestras vidas no estén a la deriva, sin un guía en este mundo, dando cantazos por todos lados. También luego de esto estudiamos sobre cómo la ley era sombra de lo que había de venir, que era Cristo, y estuvimos viendo cómo Pablo se refería a la ley, que era la sombra que apuntaba a Cristo, donde la ley lo que nos hacía era, nos dejaba ver que necesitábamos a un Salvador. También tenemos que entender que una de las razones principales por la cual el autor de Hebreos escribe esta carta es que uno de los mayores problemas que tenían los cristianos en aquella época era que ellos querían volver a las formas inválidas del judaísmo. O sea, ellos querían regresarse a la ley, ellos querían seguir haciendo todos estos ritos, los sacrificios, las fiestas. Este era el primer problema, el mayor problema que había entre estos cristianos de aquella época. También la semana pasada estuvimos viendo y estuvimos hablando sobre el tema de la apostasía, de cómo el autor habla sobre el tema de la apostasía, y hoy vamos a continuar un poco sobre eso también. También estudiamos de que una de las razones por la cual tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, es porque sin Jesús estamos perdidos y estamos destinados a ir al infierno, al castigo eterno. Y número 2, porque no podemos descuidar una salvación tan grande. Por estas razones tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Porque si no, hermanos, si nosotros no nos aferramos a Jesús, estamos destinados a ir al infierno, a una muerte eterna. Y entonces nos quedamos estudiando el versículo número 3 y estuvimos y terminamos la semana pasada con la pregunta de ¿cómo sabemos si nosotros somos salvos o no? Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Vamos a estar viendo cómo nosotros podemos saber si somos salvos o no somos salvos. Pero antes de entrar de lleno a este estudio en el día de hoy, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, en este estudio, Señor. También te pedimos que se haga tu voluntad primeramente en este día. Señor, que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté atado y cautivo, Señor, y sobre todo que des salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ahora busquemos el capítulo 2 de Hebreos y vamos a leer los versículos del 3 al 4. Y dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La semana pasada estuvimos hablando sobre la apostasía. Y voy a volver de nuevo a definir lo que significa apostasía. Según el nuevo diccionario bíblico ilustrado, apostasía significa volverse atrás, recaer. Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, o sea, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. O sea, esto quiere decir que yo abandono de una forma deliberada, o sea, de una forma decisiva. Abandono totalmente una profesión y hago otra cosa. Esto no se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino que esto se está tratando de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no convertido que no ha experimentado la regeneración de la conversión. Y las escrituras no ofrecen ninguna esperanza para tal estado. Esto es lo que significa que una persona es apóstata, o sea, que haya confesado que cree en Jesucristo, de que es cristiano, y lo vemos que quizás al principio está metido en la iglesia, está buscando del Señor, pero de repente se aparta totalmente del evangelio, se aparta totalmente de las cosas de Dios. Y esto no podemos confundir con una persona que realmente es cristiana y ha nacido de nuevo, porque la persona que es real, que ha nacido de nuevo y que es cristiano, que es verdaderamente salvo, esta persona puede caer, puede pecar, pero lo que ocurre es que se levanta y viene en arrepentimiento al Señor y cada día va creciendo y acercándose más a Dios. O sea, es un constante crecimiento y madurez espiritual. Pero una persona cuando es una persona apóstata, cuando se está hablando de la apostasía, esta persona es que realmente se apartó totalmente del evangelio. Y esto quiere decir que esta persona nunca nació de nuevo. O sea, una persona cuando tiene un encuentro verdadero con el Señor, es bien difícil que nos apartemos totalmente del evangelio. Y esto es lo que significa apostasía. Y como ya yo mencioné la semana pasada, yo no voy a hablar sobre si la salvación se pierde o no se pierde, porque cuando se utiliza este versículo número 3 del capítulo 2 de Hebreos, sabemos que algunos creyentes creen que sí la salvación se pierde y hay otras personas que dicen que no se pierde, pero yo no quiero entrar a hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo más importante aquí, que creo que también que es lo que el autor de Hebreo está tratando de dejarle ver a los cristianos en aquel momento, es que lo más importante no es saber si es que se pierde la salvación o no se pierde, sino que lo más importante es saber si realmente somos salvos o no somos salvos. Es por esa razón por la cual la semana pasada culminamos con la pregunta, ¿cómo sabemos si realmente somos salvos o no? Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Hermanos, hay gente que puede creer que la salvación no se pierde y ellos mismos están perdidos. Hay personas que han hecho profesión de fe, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento ni un nuevo nacimiento en su vida. Hay gente que cree que van camino al cielo y realmente van camino al infierno. Y esto es muy triste y muy preocupante. Y esta es una pregunta que yo quiero hacer en esta mañana. ¿Eres salvo en esta mañana o no eres salvo? ¿Eres de este grupo de personas que piensan y creen que son salvos, pero realmente no han nacido de nuevo, no ha habido una regeneración en su vida? Así que, hermano, el asunto importante que vamos a tratar en esta mañana es cómo nosotros podemos saber si somos salvos o no somos salvos. ¿Y por qué es importante saber si somos salvos o no somos salvos?
porque vemos muchos casos en la Biblia de personas que eran estudiosos de la palabra, de personas que conocían a Jesús, pero realmente no eran salvos. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Podemos conocer mucho del Señor, pero podemos estar perdidos. Y este era el caso de Nicodemo, como se encuentra en Juan capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Vemos que Nicodemo era un maestro de la ley de los judíos y estaba perdido. A pesar de todo el conocimiento que él tenía, él se encontraba perdido. Es por esta razón que Jesús le hace una pregunta. Le dice, no le hace una pregunta, sino que le dice que para poder recibir salvación tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda sorprendido y le dice, pero ¿cómo es posible que yo tenga que nacer de nuevo? Eso quiere decir que tengo que volver de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús lo mira y le dice, pero ¿cómo es posible que tú, siendo un maestro, tú no sepas sobre esto? ¿Cómo es posible que tú no sabes lo que significa el nacer de nuevo? Y este era uno de los casos que vemos en la Biblia. Otro de los casos que encontramos, lo encontramos en Mateo capítulo 7, los versículos en adelante. Y mire cómo dice, no todo el que me dice Señor, y este es Jesús que está hablándole a los discípulos y a la gente que los rodeaba. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hermanos, quiero que prestemos atención a lo que está diciendo Jesús aquí. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, esto es Jesús el que está hablando, Jesús está diciendo que vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos muchos milagros, pero el Señor Jesús les va a decir cómo. Les dice, y les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto es una pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana. ¿Acaso será que Jesús nos conoce a nosotros? ¿Será que el Señor conoce de nosotros? Porque aquí en este versículo está diciendo que van a haber gente que le va a decir, Señor, pero si yo hacía milagros, yo echaba fuera demonios, Señor, yo cantaba en la iglesia, Señor, yo ministraba, yo oraba y la gente era sanada. Pero Jesús está diciendo, apartaos de mí, porque yo no te conozco. No te conozco. Y es una pregunta que yo quiero que nos mantengamos en nuestra mente en esta mañana para poder examinar nuestras vidas. ¿Acaso el Señor Jesús nos conoce en esta mañana? Mire lo que en Juan capítulo 10, el versículo 24 nos habla. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, si nosotros no somos de las ovejas del Señor, estamos perdidos. Si usted no es de las ovejas del Señor, está perdido o perdida. Hermano, esto es un asunto muy serio. Esto es un asunto de vida o de muerte. Es triste de que nosotros estemos yendo a la iglesia, de que estemos participando de todo lo relacionado sobre la obra de Dios, pero que realmente estemos perdidos. Esto es algo terrible, hermanos. Es muy terrible. Entonces, aquí viene la pregunta de cómo nosotros entonces sabemos si somos salvos o no. ¿Cómo podemos saber si realmente somos parte de las ovejas de nuestro Señor? ¿Cómo podemos saber si realmente el Señor Jesús nos conoce? Pues hay dos cosas que tenemos que hacer. Número uno, tenemos que pedirle al Señor que nos examine. Y número dos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si nosotros somos conocidos por el Señor y si somos de sus ovejas
O sea, si nosotros somos salvos. Así que tenemos que hacer estas dos cosas. Tenemos que pedirle al Señor que examine nuestras vidas para ver si realmente estamos de acuerdo a su palabra, si estamos de acuerdo a su voluntad. Y número dos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver cómo estamos andando nuestra vida, de cómo es nuestra vida dentro de la iglesia, de cómo es nuestra vida en nuestros hogares, de cómo es nuestra vida diaria, en donde quiera que estemos. Mire lo que entonces en 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 5 nos dice a nosotros, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que el autor nos está diciendo a nosotros, o sea, Pablo nos está diciendo que tenemos que examinarnos a vosotros mismos si nosotros estamos en la fe, que tenemos que probarnos a nosotros mismos para saber si realmente estamos conforme a la voluntad de Dios, si somos reprobados o estamos aprobados delante del Señor. En 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted cree que usted está firme, hermanos, si creemos que estamos firmes, yo he visto personas que dicen, no, yo soy un hombre del Señor, y he conocido personas de cómo ellos que han engañado a muchas personas dentro de la iglesia, me han engañado a mí. Yo viendo personas, estos jóvenes que están dizque orando y se van hasta al monte a orar y hacen un montón de cosas y la gente lo ve, wow, qué hombre santo. Y después salen y que son unos charlatanes, que son unos sinvergüenzas, abandonando hijos, abandonando bebés recién nacidos, como conocía uno que todo el mundo decía que wow, qué tremendo, qué hombre de Dios, y eso fue un charlatán. Se casó, tuvo una bebé y a los 3 meses abandonó a su bebé y a su esposa y a su familia. Y después iba a la iglesia y hacía como que era el más santo. No, hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si tú piensas estar firme, mira que no caigas. No basta tampoco, hermano, con que nos examinemos a nosotros mismos, sino que Dios tiene que examinarnos a nosotros también, como dice el salmista en el Salmo 139, el versículo 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Wow. Muy pocos cristianos oran de esta forma, hermanos. Yo sé que la mayoría de los cristianos no oran así. No vienen a donde el Señor y le dice, Señor, examíname, conoce mi corazón. Señor, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí perversidad y guíame en el camino eterno. No, eso es bien raro escuchar esas oraciones. Estamos viendo oraciones que es llenando nuestro ego. Que todo es para nosotros y nosotros y nosotros y nosotros. Pidiéndole al Señor cosas. Pero realmente el salmista lo que hacía y le pedía al Señor, Señor, examíname. Conoce mi corazón. Pruébame. Envíame pruebas para saber si realmente estoy en un camino de perversidad o si estoy haciendo tu voluntad. Hermano, es por esta razón que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios y decirle al Señor, examina nuestra vida. Déjanos saber si estamos en camino de perversidad o no. Déjanos saber si realmente estamos aprobados o no estamos aprobados. Así que, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos examine. Ahora veamos cómo Dios nos examina. Sabemos que Dios es omnisapiente u omnisciente. O sea que Él lo conoce todo y lo conoce en detalle. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Mire lo que dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
En Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, así es como Dios nos examina. Pero, ¿cómo podemos examinarnos a nosotros mismos? ¿Lo podemos hacer por lo que sentimos en nuestro corazón? No, hermano, no lo podemos hacer con lo que sintamos en nuestro corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que no podemos examinarnos a nosotros mismos por lo que sentimos en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Entonces, ¿cómo nos podemos examinar a nosotros mismos? ¿Nos podríamos examinar a la luz de nuestras experiencias, de las cosas que hemos experimentado? No, hermanos, no podemos examinarnos a nosotros mismos de acuerdo a nuestras experiencias. Esto lo podemos ver con el apóstol Pedro. Apóstol Pedro, él no consideró su experiencia en el monte de la transfiguración para fundamentar su salvación. Pedro vio la transfiguración de Jesús, escuchó la voz de Dios, la misma voz de Dios, pero él no se dejó llevar por esa experiencia, sino que él dice que tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, que es el Evangelio, que es la Escritura. Así que, hermanos, tenemos que estudiar la Escritura. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos? Nos examinamos a nosotros mismos a la luz de las Escrituras. Tenemos que tomar las Escrituras y tenemos que examinarnos a la luz de lo que dice las Escrituras, de lo que dice la palabra del Señor. Ahora pasemos a buscar las cartas de Juan, de Primera de Juan, porque a través de la carta de Primera de Juan, vamos a ir viendo cómo nosotros nos vamos examinando a la luz de las Escrituras. Y mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que estas cartas de Juan, de Primera de Juan en adelante, él las escribió con el propósito de que nosotros podamos saber si tenemos vida eterna, o sea que para que nosotros sepamos si somos salvos o no. Y esto es lo que, mire como en 1 Juan capítulo 1, el versículo 6 en adelante, Juan nos habla, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto quiere decir, número uno, ¿cómo yo me examino? Yo me tengo que examinar a mí viendo que, número uno, no podemos andar en tinieblas, no podemos mentir y tampoco podemos estar sin practicar la verdad. Hermano, si estamos en tinieblas y no en la verdad, estamos perdidos y debemos venir al Señor en arrepentimiento y fe. Mire cómo dice el versículo 7 en adelante, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, tenemos todos que entender que todos hemos pecado, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, que estamos perdidos y debemos venir al Señor en arrepentimiento y fe. Mire cómo continúa el versículo 9 de la capítulo de Primera de Juan, el versículo 9 en adelante dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros estamos perdidos y debemos venir al Señor en arrepentimiento y en fe. Ahora mire lo que dice el capítulo 2 de 1 de Juan, los versículos del 3 en adelante. Aquí Juan nos está dejando ver de cómo nosotros nos vamos examinando a nosotros mismos, ¿verdad? Para saber si nosotros somos salvos o no. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 2 de 1 de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, Juan nos está dejando saber aquí en su carta
de que si nosotros decimos que le conocemos, pero si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. O sea, que eso quiere decir que estamos perdidos y por tal razón debemos venir al Señor en arrepentimiento y fe. Y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, tenemos que andar como anduvo Cristo. Si no permanecemos en Él, estamos perdidos y debemos venir al Señor en arrepentimiento y fe. En el versículo 9 nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esto quiere decir que si no amamos a nuestro hermano, estamos perdidos y tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Y el versículo 10 en adelante dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, si nosotros no amamos a nuestro hermano, si no amamos a nuestro prójimo, estamos perdidos y debemos venir al Señor en arrepentimiento y en fe. Estas son las formas en que nos estamos examinando a nosotros mismos. Mira lo que dice el versículo 15 en adelante. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, o sea, si alguno de nosotros amamos al mundo, mira lo que dice, el amor del Padre no está en él. O sea que si amamos al mundo, estamos perdidos también y tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe. El versículo 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos, por eso los judíos están perdidos, porque no han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos tienen que venir al Señor en arrepentimiento y fe y tienen que aceptarlo como su Salvador. Si tú no has creído en el Señor Jesús, estás perdido. Y tienes que venir en arrepentimiento y en fe y aceptarlo como tu Salvador. Esto es lo que Pablo está hablando en 2 Corintios, el capítulo 3, los versículos del 13 al 18. Así como nosotros, los gentiles, tenemos que venir en arrepentimiento y fe delante de Jesús y tenemos que convertirnos en el Señor, tenemos que nacer de nuevo para ser salvos. Los judíos también tienen que venir delante del Señor en arrepentimiento y fe y tienen que nacer de nuevo para poder ser salvos. La única forma de nosotros poder ser salvos es por medio de Jesucristo. Tenemos que nacer de nuevo. Si no, hermanos, estamos destinados a la perdición eterna. Vamos a ir directo al infierno. Mira lo que entonces en el versículo 24 del capítulo del primera de Juan, el capítulo 2 nos dice a nosotros, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, o sea, refiriéndose al Evangelio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Tenemos que permanecer en el Señor para que cuando se manifieste, o sea, que para cuando Cristo venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es otra de las formas, hermanos, que nos examinamos en nuestra vida. Tenemos que permanecer en Él. Si no permanecemos en Jesucristo y no hacemos lo que es justo, estamos perdidos y tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y en fe. Mira lo que en 1 Juan capítulo 3 nos dice en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nosotros no somos puros, hermanos, estamos perdidos y tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y en fe. Mire cómo continúa en 1 Juan capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Mira lo que dice, el que practica.
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, si practicamos el pecado y nos deleitamos en practicar el pecado, que esa es la diferencia entre una persona salva y una persona que no es salva. Esa es la diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo y que no ha nacido de nuevo. O sea, la persona que ha nacido de nuevo, cuando peca, no se deleita en ese pecado, sino que llega delante de nuestro Señor Jesús en arrepentimiento y cambia su forma de ser y va madurando. Pero la persona que no ha nacido de nuevo, le encanta ese pecado, se deleita en el pecado. Y si nosotros practicamos el pecado y nos deleitamos en él, estamos perdidos y tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Mire cómo continúa el versículo 10 del capítulo 3 de 1 de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si no amamos a nuestro hermano, hermanos, estamos perdidos y debemos venir al Señor en arrepentimiento y fe. No es decir que lo amemos simplemente de boca para afuera, simplemente le decimos, yo te amo, yo te estimo. No, sino que tenemos que lo que decimos tenemos que hacerlo y comprobarlos con hechos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y mire cómo continúa el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hermano, si no sientes dolor y reprensión en tu corazón cuando pecas delante de Dios, estás perdido y tienes que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Y mire cómo continúa el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si no permanecemos, hermanos, en los mandamientos del Señor, no tenemos a Cristo en nuestra vida, ni tampoco tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Esto quiere decir que estamos perdidos y tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Mira ahora como dice el capítulo 4 de 1 de Juan. En el versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si no hemos vencido, hermano, al mundo, entonces no somos de Dios y estamos perdidos y tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe, hermanos. Mire cómo continúa el versículo 7 de este mismo capítulo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, mire cómo dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no tienes la capacidad de amar a tu prójimo, hermanos, entonces vas camino al infierno. No, pues no has conocido de Dios ni conoce a Dios. Tenemos que amar a nuestro prójimo, hermanos. Ahora pasamos al capítulo 5 de 1 de Juan. Mire cómo continúa Juan dejándonos ver cómo nos vamos examinando a nosotros mismos y cómo podemos saber si somos salvos o no. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Este es el versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y mire cómo dice el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, los que se apartan para siempre del Evangelio, estas personas no eran salvas. No eran salvos los que se apartan totalmente del Evangelio. Los que se apartan y se deleitan en el pecado, estas personas no eran salvas desde un principio.
Mire como en 1 de Juan, el capítulo 2, el versículo 19 nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, aquí Juan nos está diciendo de que hay personas que están dentro de la iglesia que realmente no son parte de nosotros, que realmente no son salvas. Y esas son las personas que Jesús les va a decir cuando se encuentren en el cielo. Y ellos están diciendo, pero Señor, yo cantaba bonito. Señor, yo tocaba en el ministerio. Señor, yo daba clase. Señor, yo predicaba. Señor, yo oraba y se sanaban los enfermos. Señor, yo echaba fuera demonios. Pero el Señor les va a decir, apartaos de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad. Por eso, hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos examine a nosotros y nos deje saber, que nos pruebe a nosotros si realmente estamos en el camino correcto. Si realmente somos salvos. Tenemos que pasar por todo esto que hemos acabado de leer, de estas cartas de Juan, de primera y segunda de Juan. Tenemos que estudiarlas para ir examinando nuestra vida día a día, para que nosotros podamos encaminarnos y no nos deslicemos del evangelio. Hermanos, mire cómo dice en 2 Juan, el capítulo 1, el versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y yo quiero tomar este momento, hermanos, y quiero honrar a la vida del hermano Lucio Ramírez. Desde que cuando yo llegué a la iglesia, una de las primeras personas que conocí fue el hermano Ramírez. Y algo que me impresionó de él es que lo primero que me empezó a hablar es de las cosas que él hizo dentro de la iglesia. Me empezó a hablar de lo bonito que el Señor ha sido con él, de las cosas maravillosas de sus experiencias, y me empezó a hablar de cómo él ayudó a construirle este templo hermoso en donde nosotros asistimos. Y me empezó a hablar de las cosas maravillosas, ¿verdad?, que Dios ha hecho en su vida. Pero una de las cosas que me impresionaba del hermano Lucio era que él, a pesar de su edad, a pesar de su condición, él se mantenía estudiando la palabra del Señor todos los días. Me gustaba verlo cuando abría su Biblia y se ponía a estudiar. Cuando íbamos durante la semana al templo, él iba y llegaba y abría su Biblia. En los domingos él llegaba y tenía su Biblia abierta, estudiando la palabra del Señor a esa edad. Y el hermano estudiando, y yo lo veía cuando cantaba los coritos, y el hermano cantando. ¡Qué felicidad, hermano! ¡Qué felicidad! Esto es un hombre que vivía bajo la voluntad de Dios. Esto era un hombre que vivía buscando de la presencia de Dios. Esto es un hombre que vivía estudiando la palabra del Señor. Un hombre que casi tenía 100 años. Y este hombre ha vencido. Y este hombre ha logrado llegar a la meta. Y ahora está en el cielo disfrutando de la presencia del Señor. Gozándose delante de nuestro Señor y nuestro Creador. Ahora yo quiero que examinemos nuestra vida. ¿Realmente estamos estudiando la palabra del Señor? Es triste ver que los jóvenes, también adultos, no saben sobre Dios. Saben de música, saben de muchas cosas que hay por ahí superficiales, pero no tienen un entendimiento profundo del Evangelio. No tienen un entendimiento profundo sobre los atributos de Dios. Conocen más del fútbol, conocen más del deporte, de lo que conocen de los atributos de Dios. ¿Acaso han leído la Biblia completa desde el Génesis al Apocalipsis? ¿Sabemos lo que dice la palabra del Señor de nuestro Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Hermanos, tenemos que examinar nuestras vidas, porque es algo terrible. Esto es de vida o de muerte. Esto es de vida o de muerte, hermanos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que examine nuestras vidas, y por eso tenemos que examinarnos. Tenemos que examinar nuestras vidas a la luz de las Escrituras, hermanos. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es un juego.
Muchos llegarán delante del trono de Dios y le van a decir: Señor, si yo cantaba bonito, Señor, yo predicaba bonito, Señor, yo oraba bonito. Pero el Señor va a decir: no te conozco. Y esto es algo de vida o de muerte, porque si el Señor no nos conoce, hermano, si el Señor no nos conoce, vamos a vivir una vida de muerte eterna, de sufrimiento en el infierno, hermanos. Por eso en esta mañana, si no conoces al Señor, si te has examinado en este momento, si te has dado cuenta de que tu vida no está conforme a la palabra del Señor, si no está conforme a las Escrituras, si tú no amas a tu prójimo y no estás conforme a la voluntad del Señor, yo te digo que vengas en arrepentimiento, que corras en arrepentimiento y fe y aceptes al Señor en tu corazón y busques de Él. Hermanos, no podemos descuidar una salvación tan grande. Es por esta razón que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana nos has confrontado a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tú examines nuestra vida, Señor. Que nos pruebe a nosotros si estamos, Señor, en el camino correcto o no. Señor, por favor, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a que nosotros podamos también examinarnos a nosotros mismos, a que podamos, Señor, estudiar el Evangelio, estudiar tu palabra, a que podamos amarnos los unos con los otros, Señor, a que podamos seguir tus mandamientos día a día, Señor, para así poder estar aprobados delante de ti, Señor. Señor, te necesitamos, Señor. Sin ti somos nada, mi Dios. Y yo te pido, Señor, en esta mañana, que por favor, Señor, escuches nuestro clamor. Que escuches este clamor, Señor. Señor, que podamos seguir buscándote día a día, Señor, para poder recibir tu salvación y poder, Señor, recibirle tus bendiciones. Y poder, Señor, llegar al cielo como lo hizo nuestro hermano Lucio Ramírez, Señor. Y como lo ha hecho otros hermanos en Cristo, Señor, que están ahora en tu presencia, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Los espero el domingo que viene. Traiga sus Biblias que vamos a continuar con este estudio de la Carta a los Hebreos. Así que el Señor les bendiga.